Me toca a mí presentar a don Juan Carlos García Domene, que desde hace 40 años es un sacerdote de esta diócesis, y yo cuando iba a presentarlo pensaba en el mundo de la empresa, en el que he dedicado mi vida laboral en gran parte. Vemos que hay directores generales en las empresas grandes y hay de muchos perfiles. Hay directores generales que tienen un perfil más contable o financiero, hay directores generales que tienen un perfil más comercial, hay directores generales que tienen un perfil más de producción, de fábrica. Pues en la Iglesia también hay sacerdotes y santos con perfiles muy diferentes. Hay santos con perfiles muy místicos o santos con perfiles de acción. Don Juan Carlos es un sacerdote con perfil muy intelectual. Es un sacerdote con un perfil más reflexivo, en mi modo de ver, y por eso contamos con él, para que nos enseñe, porque ese es un perfil más adecuado para eso, para aprender de él. Yo entiendo que el primer documento oficial del Papa León, Di Legis Te, que es una exhortación apostólica, es un documento muy importante para nosotros, porque habla de la pobreza, habla de los pobres, a lo que nosotros nos dedicamos, porque la acción está muy bien, pero en nuestro caso está dirigida, especialmente dirigida a las personas más vulnerables de la sociedad. Y por tanto, para Cáritas, el profundizar, el ahondar en el contenido de esta exhortación apostólica es especialmente importante. El Papa hace un gesto, haciendo este documento como primero de su pontificado, también de su perfil, de su preferencia. Me contaban de forma un poco, claro, sin ninguna seguridad, de estas formas de indiscretas de la vida, pues que el Papa viene el día 6 de junio a España y la primera acción que hará será una visita a un proyecto de Cáritas. Después de visitar a los Reyes por la mañana, por la tarde irá a visitar un proyecto de Cáritas. Bueno, lo digo en ese sentido, es decir, que muestra en su forma de ser cuál es su perfil, cuáles son también sus preferencias. Y hoy conoceremos de boca de don Juan Carlos pues el contenido de este documento tan importante. Por tanto, le cedo la palabra y muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí. Como también tengo la tarea de servir a este centro de estudios desde hace un tiempo, pues parece que vino rodado decir: ¿nos cederíais las instalaciones para hacer una sesión de formación de Cáritas abierta a todo tipo de personas? Digo, solo tenemos 134 butacas. Dice, está muy bien. Y por curiosidad pregunté, ¿de qué van ustedes a hablar? Y dice, queremos que se presente la exhortación del Papa León, la exhortación apostólica del Papa León XIV, que publicó, que firmó el día 4 de octubre y ha sido el primer documento de rango magisterial sólido y coherente que él ha publicado. No tenemos otro más alto que este, porque a veces habla en el Ángelus, en las audiencias de los miércoles, a veces va por un avión y coge un micro, pero eso no es magisterio, eso es casi efluvios del corazón. Pero magisterio es un estudio sistemático donde él, como sucesor de Pedro, como primado de los obispos del mundo, de la Iglesia Católica, da una palabra autorizada, comprometiendo su autoridad.
Yo pregunto que de qué iban a hablar, dice, sí, la segunda pregunta es si está el espacio libre, si puede usted hacer la presentación. Digo, bueno, pero no sé si es mi tema. Y empezaron a decirme que sí, que había bastantes motivos por los que yo podía estar hoy aquí. Así que vamos a estar un rato juntos hablando de este documento, que es como un eje transversal desde la mirada y la óptica del amor a los pobres que ha querido marcar el Papa León XIV para todo su pontificado. Además, es un documento que estaba medio elaborado y que continuaba la última encíclica, yo creo que el testamento espiritual de nuestro querido Papa Francisco, Dilexit Nos, que hablaba del amor humano y divino del Sagrado Corazón de Jesús, de Jesucristo. Yo creo que es el mismo equipo el que hay debajo, pero hay un toque ya nuevo, porque lo más importante en la Iglesia Católica no es ser de un papa o ser de otro. Los católicos somos del Papa. Ni de Juan XXIII ni de Pablo VI, ni de Juan Pablo I ni de Juan Pablo II, ni de Benedicto, ni de Francisco, ni de León. Los católicos somos de tres cosas que van de blanco. De la Virgen María. En una película, si tiene mirada católica, el guionista lo ha descrito, el realizador lo ha grabado y el director lo ha puesto. La Virgen María de blanco. La Santísima Eucaristía. Los católicos celebramos la misa y tenemos el sagrario y nos arrodillamos ante el sagrario y tenemos la custodia, también de blanco. Y el tercer distintivo blanco de la Iglesia Católica es el Papa. No este Papa, no el otro Papa, no, este Papa. Ustedes permítanme que yo de actor también tengo vocación, pero no la he desarrollado. Porque hay gente que rezaba para que un Papa se muriera. Digo, sería en el cisma de Occidente, cuando los papas estaban en Aviñón y había 3 papas, que una pelea. No, nosotros somos del Papa. Nosotros somos de la Virgen María y nosotros cada domingo, y a ser posible cada día, celebramos y si podemos veneramos la Sagrada Eucaristía. Tenemos en la mano el primer documento del Papa, no del Papa León, le vamos a quitar los apellidos, del Papa. Y en este documento del Papa tenemos además una mirada, una exigencia importantísima. Nosotros no nos dedicamos a los pobres. Nosotros no trabajamos para los pobres. Que se nos quede claro. Nosotros amamos a los pobres. Ni siquiera optamos por ellos. No he abierto esto y yo creo que ya he dicho lo más importante que tenía que decir. Amamos a los pobres. Porque nosotros tenemos la vocación de amar a todos los hombres y mujeres. Porque solo amando al hermano que vemos, podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos. Así que si estoy ayudando con este granito de arena de este rato de hoy a la formación de voluntarios, de agentes, de profesionales que en el trabajo de Cáritas tienen algo que hacer y que decir, por favor, mejoremos el lenguaje. ¿Te acuerdas, Julio, cuando decíamos, este es de la opción? Ya no, si es que esto no va de opción. Es que el cristianismo es amor, porque Dios es amor y porque Él nos amó primero. Y en ese amor quiere el Papa León que pongamos nuestra mirada. Voy a arrancar con el texto bíblico. Yo predicaré más que enseñaré. Han dicho que tengo perfil intelectual y creo que así me parió mi madre. Pero soy sacerdote. Y antes que otra cosa, amo a Jesucristo, conozco a Jesucristo, contemplo al Señor, lo imito
en la medida de que mis pecados lo permiten, lo sigo por el camino y lo quiero dar a conocer. Todo este texto, que son un montón de páginas, se apoyan en Apocalipsis 3:9. El libro del Apocalipsis arranca con unos mensajes exigentes, muy comprometidos y a veces muy duros contra 7 comunidades. Pero hay una comunidad que es la más pequeña, la más pobre, la más machacada, la más perseguida, que es la iglesia de Filadelfia, que el texto inspirado le ofrece, ¿cómo lo diría yo?, unas palabras de consuelo como ninguna otra iglesia recibe, y de ahí arranca el título. Voy a entregarte a algunos de la sinagoga de Satanás, los que se llaman judíos y no lo son, sino porque mienten. Los haré venir, los haré postrarse ante tus pies, para que sepan que yo te he amado. Para que sepan que yo te he amado. Esta comunidad que está deshecha, perseguida, que se han quedado en cuadro, como nos pasa a veces en las iglesias. Como decía uno, todos somos calvinistas y luteranos, porque éramos ancianos con el pelo blanco y ya muy vestidos de negro. Nuestras iglesias que parece que están envejecidas, pero no lo están, porque hay brotes que el Espíritu Santo está haciendo surgir. A veces somos comunidades que estamos asustadas. ¿Cómo vamos a competir con estos gobiernos tan poderosos, con tantos recursos? ¿Qué podremos hacer en medio de estas conflagraciones mundiales que son tan duras? Unos países que se comen a bocaos a otros países. Uno que dice, eso me gusta, me voy a poner yo allí para que puedan pasar mis barcos. Y el otro que dice, voy a hacer un resort en medio de esta tierra que no la estáis administrando bien. Puedo poner 40 ejemplos de las 40 guerras que hay abiertas. Pues nosotros que no tenemos nada, ni casi nadie nos hace caso, tenemos como la iglesia de Filadelfia una palabra del Señor en nuestro corazón. Yo te he amado, yo te quiero, para mí eres importante. Yo te he mandado a mi Hijo y ha muerto por ti y por tus pecados. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Y ahora quiero decir a todos que te he amado. Eso significa dilexi te. Cada uno de los que estamos aquí, si no hemos tenido esa suerte de haber escuchado en el fondo de nuestro corazón y en las entretelas de nuestro espíritu y en el hondón del alma, si no hemos oído esa palabra, yo te he amado, aún nos hemos perdido lo esencial de lo que vino a decir Jesucristo en la tierra, que era: el reino de Dios está cerca, conviértete y cree en el Evangelio. Porque tanto amó Dios al mundo, le dijo a Nicodemo, que le entregó a su Hijo. Porque no vino Jesucristo al mundo para condenar, sino para que el mundo crea. Este es el espíritu neotestamentario del libro del Apocalipsis, que resume lo que tenemos que vivir y experimentar. Sentirnos amados, porque todos somos como los de la iglesia de Filadelfia, pero también decirle a los pobres con nuestra vida y con nuestras acciones: te quiere el Señor. Yo te puedo dar ropa, mantas, te puedo ayudar a que tengas el idioma y puedas con tu idioma insertarte en el trabajo. Puedo promoverte a que seas un buen camionero o un buen hostelero, o puedas ser incluso con un microcrédito capaz de emprender. Claro. Pero todo eso, que no se te olvide,
es que te amo porque soy amado por Él. Y Él te ama a ti. Él te ama a ti. Y Él te ama sin pedir nada. Este es el fundamento con el que abre la carta, los primeros números, la exhortación. Puedes traducir por carta, pero es exhortación, como su nombre indica. Son también un eco de las palabras de María en el Magnificat. Leo el número 1 y creo que ya no leeré ningún número más. Te he amado, por eso se llama en latín dilexite. Te he amado. Dice el Señor a una comunidad cristiana que, a diferencia de otras, no tenía ninguna relevancia, no tenía recursos y estaba expuesta a la violencia y al desprecio. Lo que hemos leído, aun teniendo poca fuerza, los haré venir a postrarse ante tus pies. El texto, dice el Papa, evoca las palabras del cántico de María, el Magnificat. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Pues este es el pórtico. La exhortación se organiza en 5 grandes capítulos. Os han pasado en este folleto 3 esquemas que no los hemos preparado nosotros, ni siquiera en España, aunque se han preparado en español. Los ha preparado el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Lo voy a decir en inglés porque también sepamos que sabemos idiomas. humandevelopment.es. El Servicio del Desarrollo, el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral. A nosotros nos interesa el desarrollo integral de las personas. No nos interesa únicamente que sepan trabajar, que no les falte comida, que encuentren una casa con dignidad, o ni siquiera que conozcan a Jesucristo y confiesen y comulguen. Es que nos interesa todo. Pero cuando hay que hacer una reforma integral o una acción pastoral integral, hay carismas que empiezan por el terrao. En el hospital de aquí al lado hicieron un helipuerto magnífico, no lo han podido usar nunca. Cosas que pasan, es que a veces los genios también nos equivocamos. Pero se podía venir al hospital no solo en ambulancia, no solo a pie, no solo en coche particular, con helicóptero. Un helicóptero magnífico de la comunidad autónoma que podía aterrizar en la azotea del hospital. Es que no es bueno que llevemos al enfermo con uno, pues claro, y que lo traiga una ambulancia, estupendo, y que venga andando, mejor todavía, porque si puede caminar es que la cosa va bien. A la fe, al Señor, a la justicia y a la paz se llega por muchos caminos. ¿Qué es eso de que hay solo mi caminito? O lo que toda la vida de Dios se ha hecho, o lo que a mí me parece que es lo que hay que hacer. Si la Cáritas es la Iglesia, porque Cáritas es Iglesia, hay tantos caminos como caminantes. Y hay tantos modos y formas de hacer como el Señor, cito a San Juan Pablo II, nos dé a entender en la imaginación de la caridad. Esa palabra es suya. Y San Juan Pablo II es un tornado. Él decía, en Novo Milenio Ineunte, la Iglesia en este tercer milenio tiene que hacer esta opción preferencial por los pobres. Todos los papas han usado esa expresión. Benedicto XVI, Juan Pablo II, por supuesto que nuestro querido Papa Francisco lo acaba de utilizar en esta carta, en esta exhortación, el Papa León. Nunca la usó, nunca Pablo VI. Nunca la usó Juan XXIII. Porque es fruto de los estudios posconciliares de la doctrina social de la Iglesia. Pero Juan Pablo II, en Novo Milenio Ineunte, después de reafirmar la opción preferencial por los pobres
pero no excluyente, dice, pero eso hay que hacerlo con la imaginación de la caridad. Ahí es donde estamos nosotros. Hay que imaginar cómo amar a los pobres hoy, a los pobres jóvenes adictos a las pantallas, a los pobres ancianos engañados por los timos mediáticos, a los adultos que nos han engañado diciendo que teletrabajar era estupendo y es un rollo. Por lo menos lo digo aquí, como esto es una opinión y puede ser, no es dogma de fe, pero para mí teletrabajar es un rollo, donde esté una persona con la que hablas, una persona a la que escuchas, una persona a la que miras y que te mira, una persona con la que puedes hablar y percibir más allá del lenguaje, porque a mí no me gusta eso de usuario de Cáritas, no me gusta esa palabra. Pero imaginaros que un participante en un proyecto, tú no supieras su nombre y solamente consiguieras muchos presupuestos y estuvieras atendiéndolos y dijeras, esto es rentable, esto es magnífico, pero no sabes quién es y él no sabe quién eres tú. Pues vamos a ver un poco esta opción preferente, pero no exclusiva por los pobres, que debemos, yo creo, decir con esta enseñanza, este amor a los pobres hoy. ¿Qué imaginación de la caridad nos exige ante las nuevas pobrezas? He citado algunas, y ante las viejas pobrezas. Coger la primera sabanilla, decíamos en mi época, esto es un DIN A3. Yo creo que más o menos he explicado algo del capítulo primero, como verso libre, ¿eh? Y me gustaría que ahora leyéramos con el esquema, que está fenomenalmente hecho, un poco los fundamentos y las palabras indispensables de esta iglesia que ama a los pobres. Te he amado, Apocalipsis 3:9. Eso lo dice el Señor a pesar de nuestra debilidad. Nos lo dice a nosotros, pero se lo dice a la humanidad entera. Jesús, tal como había enseñado el Papa Francisco en Dilexit Nos, Jesús se identifica con los más pequeños de la sociedad. Yo a veces explico con una fórmula sencilla por qué lo de ese amor especial a los pobres. Mi madre tuvo 5 hijos. Se le murió una nena a los 2 años, la primera hija. Y llevó esa herida en el corazón siempre. Y eso le generó una preocupación excesiva por cuando tú simplemente te habías caído de la bicicleta y te habías hecho un rasguño. ¡Ay, ay! ¿Qué te pasa? Mi madre siempre reproducía el patrón de su primera hija, que con 2 años tuvo una meningitis y no la pudieron salvar. Y en 48 horas hubo que preparar el enterrico. Mi madre siempre se preocupó. Y cuando uno de los 5 estábamos enfermos, los demás no existíamos. Bájate a casa de la abuela, vete con la tía Antonia, tú que ya eres mayor, coge a tu hermano cuando venga del colegio, que tu hermana se ha puesto mala. Yo no lo entendía. Pero cuando una madre que ama a todos sus hijos por igual, que en la huerta que decimos, ¿qué dedo me corto? ¿Qué dedo me corto yo? Si tengo 5 hijos, ninguno me corto. Los hijos son iguales. Hombre, algunos te hacen más reír y otros te hacen más llorar, pero son hijos tuyos y los has parido. El amor preferencial a los pobres es el estilo de la Iglesia. Cuando hay un enfermo, cuando hay un excluido, cuando hay un pecador, cuando hay alguien que de verdad requiere que todos nos volquemos en él, no estamos faltándole a los demás. Hemos aprendido después del concilio
que la pobreza no se puede espiritualizar. La pobreza es la pobreza. No le llamemos pobreza a todo, porque entonces nada es pobreza. Claro que los ricos también lloran. Menuda serie, una telenovela famosísima de los años 90. ¿Os acordáis? Cuando nos engañaron y dijeron que iba a haber televisión por la mañana, mediodía y por la tarde. Los ricos también lloran. ¿Y cómo lloran los ricos? En la trapería, para los que sois de Murcia, tienen los mismos problemas que en los Rosales del Palmar y que en el Espíritu Santo de Espinardo y que en la calle del Carmen de Cartagena. Porque los problemas son los mismos. Lo que pasa es que el dinerico maquilla muy bien los problemas. Pero pobres, los pobres. No, que son los pobres de espíritu. Claro, claro. Más pobre que un tacaño no hay nadie. Los pobres no son tacaños. Los pobres saben que no van a salir de pobres. Y cuando tienen, todos tenemos. Y cuando no, a todos tenemos que pedir. Bueno, pues Jesús se identifica con los más pequeños de la sociedad. En el número 2, el Papa León vuelve a citar al Papa Francisco. Dice, con esta exhortación se invita a que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor que Cristo nos tiene y el amor a Cristo, el amor que Cristo nos tiene y el amor a Cristo, con la llamada que Cristo nos hace a acercarnos a los pobres. Poned la palabra que queráis, misericordia. Poned la palabra que queráis, comunicación de bienes. Pero acércate a los pobres, que no vas a perder, vas a ganar. Porque solo tenemos lo que damos para esta vida y para la vida eterna. Jean Guiton, un magnífico filósofo, íntimo amigo de San Pablo VI, cuenta en unas memorias una cosa preciosa. Él era un hombre casado, hizo muchísimo bien con sus escritos, también al Papa. Y como los católicos nos creemos Mateo 25, los que no son católicos no. Pero los católicos nos creemos Mateo 25. Tuve hambre y me disteis de comer, y tú le dices, pero ¿cuándo te he dado yo de comer, Señor? Tuve sed y me disteis de beber, pero ¿cuándo te he dado yo de beber, Señor? Pues dice que Jean Guiton se imagina, en esa imaginación, que todo hombre, es que la imaginación que no la robe nadie, que nos la están robando las pantallas. Pero él cuenta que está en el juicio final y que nuestro Padre le pregunta, ¿has amado, Juan? ¿Tú has amado? Y dice, espérese. Y llama a su mujer y le dice, dile a Dios si te he querido. A mí eso me parece de una figura literaria y de una retórica para la predicación fantástica. Y pone como testigo a su mujer para que Dios se crea su palabra. Que te lo diga ella. Y ella dice, claro que me has querido, Jan. Imaginaos que a nosotros, en el último día, los pobres dijeran, este cura sí que quiso a los pobres. Este cura quiso a la gente. Este cura quiso a sus alumnos, aunque le dieran algún tormento. Es que don Julio fue alumno mío. Y entonces esas heridas se llevan siempre. Lo que nos jugamos en realidad con esta exhortación es todo lo que hagamos que sea amor y que cuando pasemos al día de la verdad, en la historia, en este mundo, y más allá de la historia, en el día del juicio personal y del juicio universal,
Cuando nos pregunten si hemos amado, que nos callemos y que aquellos a quienes hemos querido y por quienes nos hemos entregado, yo si me hubieran preguntado por mi padre o por mi madre, yo hubiera ido a decir, no fueron perfectos, pero no se puede querer más a sus 5 hijos. Si hemos amado, nos preguntarán, y si nos han amado, podremos dar testimonio. Avancemos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que acercarse a los pobres con ese amor? El compromiso a favor de los pobres es insuficiente. No es bastante comprometerte. A ver, el compromiso de eliminar las causas estructurales de la pobreza es insuficiente. Lo hemos explicado en Cáritas siempre. Combatir la pobreza, asistir a los pobres, no es bastante. Hay que combatir la causa de la pobreza, que es la injusticia. Pues dice el Papa ahora que no es bastante. Nos hace falta no solo combatir las causas de la pobreza y asistir a los pobres y socorrerlos. Nos hace falta un cambio de mentalidad para reproducir un ciclo que se alimenta de 5, son los números 10 y 11. Un ciclo que se alimenta de la reproducción de la pobreza, la cultura de la acumulación, los sistemas injustos, la exclusión y la desigualdad y la indiferencia social. Cuando lo leí la primera vez, lo he explicado esto en otra ocasión, así en público, y lo explico ahora, cada uno podrá darse un golpe de pecho por cada uno de los 5, pero la indiferencia es el pecado que yo más tengo con respecto a los pobres. A veces se llama omisión, otras veces es como decir, este no es mi problema, que lo hagan los de Cáritas. No, yo es que con la droga, no, yo con escribir cosas de la droga, yo escribí la historia de la Huertecica y soy el cronista de la Huertecica, una experiencia maravillosa en Cartagena. Me imagino que seguís trabajando con ellos. Y si no, primos hermanos. Claro, está todavía. Pero no, es que no podemos ser indiferentes a nada. Es que si no hubiéramos empezado a rezar por las 40 víctimas que deben ser ya, y por los 100 afectados, y por ese, porque no es Andalucía, no es Córdoba, no es Adamuz, es el mundo entero el que hoy llora. O sea, la indiferencia, combatir y cambiar de mentalidad para no ser indiferente. Y la segunda, en la que yo estoy, es la cultura de la acumulación. Tenemos más que necesitamos y que nos hace falta. Y estamos acumulando. Yo cuando predicamos ese evangelio que dice, es que la vieja viuda del evangelio, la viejecita echó todo lo que tenía para vivir, pero vosotros dais de lo que os sobra. Y yo a veces digo, nosotros damos lo que nos estorba, no solo lo que nos sobra o lo que es necesario para nuestra vida. Yo me acuso de esos dos, cada uno luego en vuestros grupos que se acuse de lo que quiera. Revisad, porque el cambio de mentalidad es muy importante. Hay que romper los círculos de la pobreza cíclica, del círculo vicioso de la pobreza. Hay que combatir la cultura de la acumulación. La felicidad no es el éxito social, ni tener muchos likes. Ni siquiera la felicidad es tener cosas. La exclusión, la desigualdad, distintas personas. Los pobres representan un grito que interpela constantemente nuestra vida. Lo que pasa es que es más importante llevar... ¿Me estáis entendiendo, verdad? Nos hemos puesto los cascos para no salir de un individualismo enfermizo. No para escuchar con nitidez, sino para aislarnos verdaderamente. Ese anuncio tan mágico, lo veo todavía, yo creo que la única
cadena que últimamente veo es cuando ceno un ratito, Antena 3 series. Ya sé que es criminología en estado puro y que es nociva y todo, pero algún escape hay que tener. Hay un anuncio que ponen cuando dice, volvemos en 7 minutos. Yo digo, les voy a pagar la cuota que no le doy a Movistar y que no le doy a los otros ni a los otros. Hay un anuncio que está una familia completamente aislada en una casa que es un sueño, el niño jugando, el abuelo, los padres, y ahí aislados del mundo. Creo que lo primero que hacen es narcotizarnos para huir de la vida ordinaria, donde nos tenemos que santificar, para huir del trabajo, que es un modo de realización, para huir de una vida sin espectáculos, sin cosas extraordinarias, que es donde vamos a encontrar al Señor, como en las parábolas, en la sencillez. Nos han dicho, no vale nada la vida, vive tu ilusión. Que no, que en la vida hay que escuchar el grito de los pobres, el grito de la enfermedad, el grito de la injusticia, el grito del no tener una brújula, el grito de haber perdido el sentido a la vida, el grito de estar huérfanos de Dios, porque Dios es Padre, de estar solos, porque Jesucristo es nuestro hermano, y de estar sin esa chispa que te da el Espíritu Santo, que te hace empezar de nuevo cada día y encontrar horizontes. Nos han aislado en nuestra intersubjetividad, en nuestra individualidad y en nuestra materialidad. Y ya veis cómo están nuestras familias, cómo están nuestros centros educativos y cómo están nuestros parlamentos y asambleas. Hechos unos zorros. Si lo fundamental para combatir la polarización es hablar, es escuchar, es entenderse. Pero es que no va a haber una buena idea en Podemos. Pero es que no va a haber una buena idea en Vox. Es que no va a haber una buena idea en el PP. Es que no va a haber una buena idea en el Partido Socialista y en su gobierno. Me niego a compartir esa tesis. En el peor de los hombres y en el mejor de los hombres está la huella de Dios nuestro Padre. El peor y el mejor de los hombres ha sido tocado por la encarnación del Verbo. Y el peor y el mejor de los hombres somos templos del Espíritu Santo. Con esta cosmovisión trabaja Cáritas. En Cáritas, algunas personas son magníficos profesionales que ofrecen su fuerza y su competencia y conviven y caminan con nosotros, pero la cosmovisión de Cáritas está clara, la antropología teológica cristiana. No debemos bajar la guardia respecto a la pobreza. Los cristianos también a veces se dejan influir por ideologías mundanas, por juicios injustos, por conclusiones erróneas. También los dirigentes eclesiásticos. Al decir eclesiástico, excluyo al laicado. Los curas metemos la pata y los obispos también. Y los diáconos, transitorio y permanente. Y los laicos no van a ser menos. Voy a brindar. Es que me caliento, es que me caliento. Perdonadme, pero es que si no somos conscientes de que todo lo que toca a un ser humano tiene la sombra del pecado original, estamos perdidos. Todo proyecto tiene la sombra del pecado original. Toda praxis. No hay madres perfectas, pero sin madre no te haces persona. No hay padres perfectos, pero aunque sea imperfecto, lo dije en el entierro de mi padre. Mi padre lo conocéis, era en mi pueblo. Mi padre no era perfecto, pero para mí es imprescindible. Yo no sería, ni sería quien soy, no habría nacido, ni habría configurado mi personalidad ese hombre imperfecto que me amó y entregó su vida por mí como nuestro Señor, como Padre.
Pero menudo, Pepito Español, que no ha dicho usted que soy hijo de Pepe y de virtudes. Porque me han preguntado esta mañana en el currículum, digo, que digan que soy hijo de Pepe y de virtudes. Que ese es mi primer título, la vida. Y el segundo, que estoy bautizado. Que es el segundo título. Jesús, así es la vida. Pepe y virtudes. Si lo hubieras conocido, te hubieras entendido con ella. Estoy seguro. Vamos al segundo folio. ¿Qué pensabais? ¿Que iba a venir yo a leer cosas así con voz de Monserga? No. No. Esto no es académico. Entonces esto es una cosa mucho más pastoral y yo creo que un poco más interesante. El segundo de los tres esquemas, hace un repaso de cómo hemos amado a los pobres en la Iglesia Católica desde siempre, desde Jesús. A mí me parece que podría titularse, si esto fuera un manual, Historia de la acción caritativa y social de la Iglesia a lo largo de los tiempos. Pero simplemente se llama ¿qué nos enseña la tradición de la Iglesia hasta hoy? Pues la tradición de la Iglesia nos dice, el que ha encontrado por el camino al Señor y se ha dejado tocar y amar por Él, siempre ha amado a los pobres. Yo cuando era más joven decía, las monjas de clausura, esas no se preocupan de los pobres, rezan por el mundo entero, ya tienen bastante. Cuando he conocido en serio a todos los monasterios, menuda acción social, menudos bocadillos, menuda comida, menudo reparto, menuda oración por los pobres, pero sobre todo, ¡qué participación! Decía una prima hermana de mi padre, que era dominica, habían salido los nuevos breviarios, los años 80. Yo digo, Menchu, ¿ya te has comprado el nuevo breviario? Dice, calla. Que teníamos unas monjas de clausura dominicas en Santa Catalina de Siena, el convento, el monasterio en Valencia. Luego se fueron a Torrente, que es donde están. Dice, teníamos una ilusión con los nuevos breviarios, una cosa. Y ha dicho la madre, en Guatemala están muy mal. ¿Por qué ese dinero no se lo mandamos a Guatemala para que arreglen el convento y atiendan a los pobres que le dan de comer cada día? Se quedaron sin breviario. ¿Por qué digo esto? Porque todo cristiano, sea cual sea su carisma, su edad, su condición, su lugar, todo cristiano no le pueden dar asco los inmigrantes. No le pueden dar asco ninguna persona que esté significada por el color de su piel, ni por su nivel de cultura. Claro que a todos nos gusta hacernos más una foto con Carlitos Alcaraz, que también es del Palmar. Hombre, me dicen en Madrid, ¿y eso del Palmar qué? Digo, es que hay un zagal que lo ha puesto en el mapa. Digo, pero el Palmar es inmenso. Digo, es un pueblo de Murcia que tiene 20.000 habitantes y los de Castilla dicen, eso no es un pueblo. Digo, sí, es como Soria. El Palmar tiene, nosotros siempre habíamos dicho, el Palmar, el psiquiátrico. Dice, este está para que lo lleven al Palmar. Luego del Palmar podemos decir muchas cosas, pero hoy una medallita es Carlitos Alcaraz. Nosotros nos gustan más las fotos con la gente del brilli-brilli, con la gente del éxito, con la gente del postín y del prestigio. Pero el Señor nos dice, hazte fotos también con los que nunca saldrán en el periódico. Hazte la foto también con los que no pueden ni darte las gracias. Creo que la tradición de los padres de la Iglesia, os recomiendo que lo leáis, es todo el capítulo 3, es magnífica. Reconocieron los padres de la Iglesia, San Agustín, San Ambrosio, el que le llevó al Señor, reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios. Mirad, estamos ahora unos días, ya como 3 meses,
hablando de una cosa muy nueva que le llamamos el giro católico. Claro, cuando hemos visto a Rosalía vestida de monja en la foto del disco, pero cuando lees las letras de las canciones del último de Rosalía, yo creo que Rosalía le pasa un poco como a Madonna. Van 10 o 12 años por delante. ¿Os acordáis que Madonna un día salió en un concierto con un rosario al cuello y lo puso de moda? Rosalía, los de Hakuna, el lunes pasado, un concierto de miles de personas, a ver si lo digo bien, en el Movistar Arena, llamados, una adoración con la custodia. En ese Santiago Bernabéu, que el Papa después de ir al proyecto de Cáritas visitará, lo que vamos a ver es la mayor en cantidad concentración eucarística, como en un congreso eucarístico, con la Sagrada Custodia. Porque el que se arrodilla ante la custodia o ante el sagrario o en el momento de la consagración, también ha de arrodillarse ante los pobres de la tierra. Tanto monta tanto. Pero nos van a hacer, ya me gustaría yo estar en el Bernabéu, aunque yo la verdad que me gusta más lo que harán los días siguientes en Barcelona, en la Sagrada Familia o en el Camp Nou. Pero va a ser magnífico porque Benedicto XVI, en el año de la Eucaristía, en aquel documento que él tenía, Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, que así se llama la misa, dijo en un número: tenemos un déficit de adoración eucarística. Y entonces a los que fuimos a la JMJ en el 2005, él ya como Papa, nos pusieron toda la noche en aquel campo de Marienfeld, en el campo de María. El Papa nos puso a adorar al Santísimo. Los 3 iconos de los católicos con el que yo he empezado mi intervención. El Papa, en eso que había sido una antigua mina a cielo abierto, en el campo de María, nos puso a adorar al Santísimo. Y yo decía, pero 1 millón de personas de adoración del Santísimo, este alemán. Pero ¿sabe lo que está haciendo este alemán? Por el Papa, lo decía yo. Pues todo ha venido 20 años después a recuperar la adoración eucarística, que tenemos un peligro, desvincularla de la celebración del sacramento de la Eucaristía. Porque si adoramos al Santísimo solo en la dimensión estática, se nos olvida que la primera presencia de Jesucristo, muerto y resucitado, es la asamblea litúrgica congregada para celebrar el Día del Señor. Y también tenemos otro peligro, mucha adoración, pero como dicen los de Hakuna, hay que pringarse. Y hay que ir a los revolcaderos. Si alguno vaya a lo de Hakuna, me estáis entendiendo con su propio lenguaje. Es que o te vas a un voluntariado, o te pones a servir a los pobres, o no has adorado al Señor. Bueno, pero la tradición de la Iglesia es larga. Cuidar a los enfermos. San Juan de Dios, San Camilo de Lely, Santa Luisa de Marillac, como no, San Vicente de Paúl, las hermanas hospitalarias. Las órdenes mendicantes itinerantes, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los carmelitas. La educación de los pobres, San José de Calasanz, San Juan Bautista de la Salle, San Marcelino Champañá, San Juan Bosco, las Ursulinas, las maestras pías. Lo decía antes, la vida monástica y el despojo radical. San Basilio Magno, San Benito de Nursia, San Bernardo de Claraval, monasterios benedictinos y cistercienses. El otro día me decía un indocumentado, que también hay. Dice, es que la catedral no está para hacer caridad. Y me acordaba yo de estos padres de la Capadocia. La basiliada era el antecedente remoto de la cocina
económica de la gota de leche, que son los antecedentes de la Cáritas. 70 años llevamos, Julio, que la Cáritas ya sabéis cómo tomó la forma que tiene, cómo distribuimos la leche de los americanos. ¿O no fue así? Así empezó. Y menos mal que hemos mejorado el producto. Ya estaban en todas las catedrales una escuela catedralicia y una casa para los pobres. Esa obra de Jesús abandonado del comedor social forma parte de los 4 corazones de la Iglesia que están en el corazón de la ciudad. La coinonía, el palacio episcopal. La liturguía, la catedral. El seminario San Fulgencio, con los colegios de San Leandro y con el colegio de San Isidoro, también el querigma, el anuncio, y la casa de los pobres, en lo que fue la calle Baraundillo. Y por si alguien se despista, Santa Florentina, en la calle Santa Teresa, los 3 santos y la Santa Florentina, en lo que hemos dicho siempre, la inclusa, en la calle Santa Teresa, que aún sigue siendo una obra social. La Iglesia tiene 4 corazones. El corazón de predicar a Cristo, el corazón de estar unidos y reunirnos en el nombre del Señor, anunciar a Jesucristo y servir a Cristo en los pobres. Eso lo ha hecho la Iglesia siempre, acompañando a migrantes, empezando por los ejemplos bíblicos, Abraham, Moisés, María y José como emigrantes, Jesús como emigrante, San Juan Bautista Scalabrini, Santa Francisca Javier Cabrini, los movimientos populares, la solidaridad que lucha con las causas estructurales de la pobreza y especiales personalidades al lado de los últimos, como Teresa de Calcuta, la Santa Dulce de los Pobres, San Benito Menni, San Carlos de Foucauld y Santa Catarina Drexel. Y voy a terminar con la palabra de Dios, que es la que de verdad vale más que la palabra del Papa y en el que el Papa se tiene que apoyar. Y nos ha dado un texto para terminar esta carta, que es la parábola del buen samaritano. La historia es conocida por todos, pero la historia fue para volver a explicar el querigma de los judíos, para explicar el Shema, para explicar el mandamiento principal, y se la dijo a un entendido de la ley, y la historia también la ha entendido el mundo contemporáneo, porque si algo valora el mundo contemporáneo de la Iglesia es nuestra forma concreta de servir y amar a los pobres. Pues en Lucas 10, del capítulo 25 al 37, solo está en San Lucas, es de la imaginación de la caridad, ese carismita, haberse quedado con esa historia de Jesús, solo la retiene la comunidad lucana. Dice así, voy a leer solo el corazón de la historia y luego vamos a explicar desde aquí la tercera y última parte. Se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dicho con palabras de hoy, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para encontrar sentido a mi vida? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para encontrarme conmigo mismo y dormir con la conciencia tranquila? Esa pregunta nos la hacemos todos, los ricos y los pobres, los listos y los muy listos. Todos nos hacemos la pregunta. Lo decía Lola Flores mejor que yo, que cómo me la maravillaría yo, que cómo me la maravillaría yo, que cómo me la maravillaría yo. Porque esa es la pregunta del millón. Ya te han dado la vida, te han puesto en pie, ¿y qué hago yo con la vida? ¿Y cómo hago de mi vida algo valioso, no algo útil, sino algo valioso? ¿Y cómo hago de mi vida algo valioso para los demás? ¿Y cómo saco esta familia adelante? Acordaos de la Lola Flores, era tremenda, ¿eh? ¿Cómo me la maravillaría yo?
Pues le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Y dice, yo soy scout, hacer felices a los demás. Cada tradición ha contestado a la pregunta de muchas maneras. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amor, amor y amor. Ya lo decían los judíos y lo decimos los cristianos. Solo amor. Decía Teresa de Jesús, solo Dios basta. Y decía Agustín, ama. Y después haz lo que te parezca oportuno. Pero él no quedó contento, él quería quedar por encima como el aceite. Quería decir ante todos, yo sé más que este maestro de Galilea. ¿Y qué dijo Jesús? No le respondió ni le recriminó, le contó una historia. Porque ese pedagogo primero hace preguntas y después cuenta historias, no da sermones. Y si tenéis hijos adolescentes, no les contéis sermones, que aprendí yo en la Zarcilla Ramos, que unos son perdidos y otros son en balde. Porque habíamos ido los seminaristas un jueves santo y viernes santo a hacer allí la Semana Santa. Era el vicario de la zona un tal Lorca Planes José Manuel. Y después de darnos la rubia bien de comer el jueves santo, dice, ¿que han venido a dar sermones? Y le dice el señor vicario, claro, van a hacer prácticas y van a empezar a predicar. Dice, pues unos sermones son perdidos y otros en balde. Lo anoté yo anoto las cosas. Dicen, ¿tienes memoria? Digo, no, tengo bolígrafo y tengo papel. Lo he tenido muchos años y ahora ya lo cuento de memoria. Es que los sermones... Ahora, las preguntas coimplican y las historias siempre agradan, aunque no tengan final feliz. Porque el relato y el metarrelato es tan importante como el dato. Y en esta sociedad que ha consagrado la ciencia empírica como la suprema de las ciencias y de los saberes, se le ha olvidado a esta sociedad que está el relato y está el metarrelato. Y Cáritas es un metarrelato de la Iglesia Católica. Y Cáritas es, como dice este buen documento, un relato de amor de mil maneras. Y nosotros no podemos quedarnos solamente con el análisis del dato. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos camioneros hacen falta? ¿Cuántos hosteleros? Oye, ¿cuántas personas hay que enseñarle español para que puedan? ¿Cuántas personas hay que darle? Todo eso hay que hacerlo. Pero nosotros tocamos el misterio en el relato y en el metarrelato. Y eso es lo que los zagales de hoy necesitan. Por eso se arrodillan ante la custodia. Por eso les gusta lo nuevo de Rosalía. Por eso van y se montan en un autobús y van a una JMJ, a la fin del mundo. Porque les hemos dado todo, pero en dato. Pero no han sentido que les queríamos. La parábola del buen samaritano, como sabéis, el relato, la podéis trabajar en vuestros grupos. Jesús le dijo, había un hombre herido que bajaba de Jerusalén a Jericó y lo habían atrapado unos bandidos. Lo dejaron medio muerto. Y bajaba un sacerdote por ese camino angosto entre Jerusalén y Jericó. Y ese sacerdote lo que hizo, como no se podía contaminar, no es que no tuviera compasión, es que no podía tener ni relaciones sexuales, ni podía tocar la sangre antes o después del oficio que venía de desarrollar en el templo, pues tuvo que hacer un bypass, pasar de lado. Pasó un levita
Ese es más duro porque tenía la cabeza llena de ideas y se sabía con sus labios la Torá y los profetas como nadie, pero su corazón estaba como una piedra y no se compadeció, pasó de largo. Pero vino un samaritano que tenía muchas cosas que hacer, pero se asombró, se detuvo, se compadeció, bajó de su proyecto y de su camino, le echó aceite y vino como primera cura de emergencia y después lo montó en su cabalgadura y lo entregó a un posadero de una posada por la que él tenía costumbre de parar. La pregunta que nos hace el Papa León de nuevo a todos nosotros: ¿tú con quién te identificas? ¿Eres de los indiferentes? ¿Eres de los que descartas? ¿Eres de los que abandonas? Y de nuevo 5, y termino, 5 acciones con las que nosotros podemos responder como samaritanos buenos. Podemos comprometernos para resolver las causas estructurales de la pobreza. Bienvenido sea la acción pensada, reflexionada, antes de ser actuada. La acción comprometida y liberadora. También podemos contribuir desarrollando políticas eficaces para transformar la sociedad. Ahí cada día somos más consumidores que ciudadanos. Y ahí cada día somos más espectadores que actores. Y ahí cada día más nos dan menos participación. Pero si algún católico estuviera en un parlamento y no es más del partido que católico, sino que es más católico que del partido, y hay católicos confesos en los 4 grupos que yo he citado, porque algún amigo mío, buen socialista, me dice: Salvador Illa tiene director espiritual. Digo, y hace lección divina. Porque Salvador siempre ha sido un verso suelto en el partido, como ahora es un catalán de verso suelto. No estoy hablando del PSOE, no estoy hablando del PP, no estoy hablando de Vox, no estoy hablando de Podemos. Si hubiera o hubiese, que decíamos cuando yo estudié, algún católico que tiene responsabilidades políticas, que siga a su conciencia y a la palabra de Dios y no a la disciplina de partido. El tercero dice: promoviendo oportunidades de trabajo para que todos puedan ganarse una vida más acorde a su dignidad. Es el 115. Ahí estamos, a pie de obra. Promover el trabajo. Para la reinserción social, la herramienta decisiva es la inserción laboral. Y para la inserción laboral hace falta la cualificación laboral. Y para la cualificación laboral hace falta la acogida, la serenidad y ver dónde están los déficits que hay que compensar. El cuarto, fomentando espacios. Esto es un espacio, Fomentando espacios que conecten, que relacionen y favorezcan el reconocimiento del otro y haciendo oír nuestra voz para denunciar las estructuras de injusticia, porque la acción caritativa y social es un anuncio del Evangelio, con obras, pero a veces exige una denuncia de aquello con lo que tú... Me dijeron un día, no sé si hay aquí alguno de Odiseo, te vamos a invitar a comer en Odiseo. Dices, un Masterchef de eso, estupendo. Digo, es que yo no suelo ir al bingo. Es que no es un bingo, que es un casino. Digo, yo es que no voy a esas cosas, ¿sabes? Es que yo las fiestas no las termino donde mucha gente termina las fiestas. Ni ennifando, ni pagando el sexo. Y tampoco entro a las casas de juego. Yo es que soy sacerdote. Y estaría muy feo una foto en una casa que está fomentando la adicción, la ludopatía. Permitidme, acabo de hacer una denuncia, Si me declaran persona non grata, pues que me declaren persona non grata, pero estar en Cáritas significa saber quiénes son nuestros compañeros de viaje
y quiénes no son, sin olvidar cómo somos. Somos imperfectos, pecadores, pero somos imprescindibles para que la luz del Evangelio llegue a todos. ¿Hacia dónde va la Iglesia hoy? Termino con el número 120. La misericordia no puede esperar. Estamos llamados a dar, a tocar la carne sufriente de los pobres, construyendo una Iglesia que solo sabe amar y acompañar a los más frágiles. Una Iglesia que no pone límites al amor. Una Iglesia que no conoce enemigos a los que combatir, sino solamente conoce a hombres y mujeres a los que amar. Es la Iglesia que el mundo necesita hoy. Os doy las gracias porque me habéis devuelto el ceder el espacio por darme la palabra y de corazón lo he hecho. Ojalá lo estudiéis, va a ser, creo que es un tema transversal para muchas formaciones. Esta es la Carta Magna de Cáritas, aunque todo se apoya en el buen samaritano y en el amor de Dios. Si alguien tuviera alguna pregunta, si alguien tuviera alguna discrepancia, la felicitación la he notado por el aplauso, pero si alguien tiene que hacer una propuesta, es el momento. Podemos tomar todavía 2-3 minutillos y simplemente desde donde estamos yo creo que se puede precisar. No lo he dicho, pero la mejor de las ediciones es la que he publicado la Biblioteca de Autores Cristianos, pero no os preocupéis. La podéis tomar de internet, Vatican va, el texto está como el español de América, este está como el español de España, y podéis tomar otras que incluso serán más baratas, pero mejor aparato crítico no hay otro. Si no lo digo, reviento. Bueno, alguna preguntita, de verdad os digo. Alguna cuestión. Leed el texto. Lo que mejor va es siempre leer la palabra de Dios y leer los documentos sin interpretación. Sí. Antes has hablado del relato. El relato y del metarrelato. Interesante. Quisiera preguntarte cómo usar el relato para ayudar a los pobres. ¿Algún tip, algún consejo? El relato más importante que hay hoy en técnicas de comunicación es la persona. Todos los anuncios que nos venden, ¿habéis visto a este que llevaba tantos coches buenos? Alonso. Alonso ahora gana dinero anunciando Flexicar. ¿Y de qué va vestido Alonso? De un coche que no corre con los colores corporativos de Flexicar. Y sale al lado otro que es de los deportes también. Sí, bueno, lo habréis visto seguro. Se han vestido de Flexicar y cuando cogen la mano, los dos colores corporativos de Flexicar. La persona es el relato. El amor no se puede imitar. El amor no se puede falsificar. La imagen sí. La voz humana no. Se puede copiar. Y pueden falsificar tu imagen y hacer una fake. Pero el relato es la persona. El relato es ser tú misma. Es ser una persona que pone el corazón en lo que hace, en lo que dice, porque tiene identificado quién es. Había otra mano por ahí levantada, creo. Sí, don Javier. Muchas gracias por su charla, don Juan Carlos. Yo quería pedirle que profundizara un poquito más en las nuevas formas de pobreza que ha mencionado al principio de la charla, ¿no? Las adicciones, esas nuevas formas de pobreza más o menos vinculadas a las nuevas tecnologías y por ese aislamiento de muchos adolescentes y jóvenes que están padeciendo, según dicen los expertos, una aguda crisis de salud mental, ¿no? De hecho, en los institutos de secundaria tenemos un protocolo de autólisis, chavales que se lesionan, que tienen que salir al aseo con un compañero. Es decir, bueno, está aumentando de una forma muy inquietante la tasa de suicidio o digamos, ideas suicidas, ¿no?, de los adolescentes. Sí. Os recomendaría que leyerais los números 9, 10, 11 y 12, donde el Papa concreta algo que en Cáritas España estamos diciendo desde los años 90.
Aquel gran documento de los obispos también, que era la caridad en la vida de la Iglesia, que ya hablaba de las pobrezas y las nuevas pobrezas. Leo algo. En el número 9, he dicho 9, 10, 11 y 12, lo anotáis y luego lo podéis leer. Dice: existen muchas formas de pobreza. Aquella de los que no tienen medios de sustento material, los que no tienen comida, los que no tienen vivienda, los que no tienen trabajo, los que no tienen papeles, los que no tienen libertad. Formas de pobreza, aquellas que no tienen medios de sustento material. La pobreza del que está marginado, el bullying de un chaval en un instituto. Eso es tremendo. El acoso, el abuso de poder, el abuso sexual. La pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades. La pobreza moral, la pobreza espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o de fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad. Y dice al final del 10, también leo la voz del Papa, las viejas pobrezas de las que hemos tomado conciencia y que se intentan contrastar, se agregan otras nuevas, más sutiles y más peligrosas. Desde este punto de vista, es encomiable el hecho de que las Naciones Unidas hayan puesto la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio no son un paquete para tragártelo entero o para criticarlo en su conjunto. Estamos en una época tan compleja que necesitamos matizar. No te puedes cargar a Pedro Sánchez con una parrafada, ni defenderlo con otra, que hay matices en el que gobierna. Y al Papa Francisco nos lo hemos cargado algunos con un meme. Y le he tenido yo que decir, vaya un católico, vaya un católico. Los católicos, cuando el Papa no te gusta, si es que el Papa no te puede gustar, se callan, rezan por él. Y cuando haya oportunidad y chance, pues ya le diremos algo. Entonces, aquí hay un montón de cosas en estos 4 números. Dice, al compromiso concreto por los pobres es necesario asociar un cambio de mentalidad, yo lo he aludido antes, que pueda incidir en la transformación cultural. Probablemente hoy la pobreza de una antropología deficiente, de una sexualidad que está siendo cosificadora de la persona, de una carencia de relaciones. Los amigos de Proyecto Hombre lo entendieron muy pronto. Y ya no era el esquema de la heroína, ni siquiera cuando se sustituyó por la coca. Hoy son otras cosas. Está el juego, están los compradores compulsivos, están los cleptómanos en una patología grave, la ansiedad, la depresión, la enfermedad mental. Creo que tenemos mucho. Yo creo que ahí probablemente haya que inventar en esa imaginación de la caridad unidades para los jóvenes nuevos pobres que tienen que salir de la pantalla, que tienen que ir a campamentos sin móvil, que tienen que sudar y tienen que trabajar, porque solo madura el que ha trabajado y el que ha sudado y el que ha sufrido. Y un tallercito que nos enseñase, como dice el número 5 de Camino, acostúmbrate a decir que no, estaría muy bien, porque eso es una pedagogía revolucionaria. Decir no, poner límites. A lo mejor Cáritas no solamente tiene que hablar con el tema de la bebida, el tema de la droga, el tema del juego, sino que a veces también la educación. Por eso Cáritas tiene proyectos educativos fantásticos. No sé si te he contestado, Javier. Sí, muchas gracias. Está todo aquí, en el numerito. Muy bien, por mi parte. Si hay alguna pregunta, levantamos la sesión.
bueno, cierro un poco dando las gracias a don Juan Carlos. Creo que el hijo de Pepe y de Virtudes. Y presidente ahora de la Biblioteca de Autores Cristianos que nos ha... Que hace libros maravillosos como estos. Desde hace muchísimos años. 84 años. Yo estoy Pues en un gigante. darle las gracias creo que nos ha ayudado a trabajar, porque creo que nosotros luego lo que tenemos que hacer con todo esto es trabajar tanto desde el punto de vista interior nuestro como en el trabajo diario, viendo a cada persona como otro Cristo que está delante de nosotros. Ahí es. Muchas gracias.